mucho mejor. Ahora sí, ahora mucho mejor. Ahora es mucho mejor. Bueno, para. Hermanos, queridos, tengo el honor, el privilegio de presentar a un amigo, a alguien que hace tiempo conozco y que, la verdad, nunca he escuchado su testimonio, si no me equivoco. Mi amigo Rafa. Querido, Dios te bendiga, hermanazo del alma. Igualmente, Santi, mucho gusto el estar acá en tu live, que me des la oportunidad de contar mi testimonio. Mi testimonio ya lo he contado en el canal de José Plasencia hace aproximadamente 2 años. Se nos adelantó José Plasencia. ¿Qué pasa con José Plasencia que nos roba los testimonios? No, mentira. José, te mando un abrazo enorme. Pará, vamos paso a paso. Me gustaría, por partes, como diría Jack. O sea, ¿de dónde sos, hermano, vos? Yo soy de México, de Playa del Carmen, México. Por la parte Playa del Carmen, México. ¿Lindo lugar? Sí, muy bonito. Las playas más bonitas, una de las playas más bonitas del mundo, por cierto. Papá, eso porque no conociste Mar del Plata. ¿Te suena Mar del Plata? Aún no tengo el gusto No, todavía. no. Cuando conozcas eso es un paraíso, hermano. O sea, diría Nino Bravo, Dios hizo el Edén pensando en Mar del Plata, amigo. No, mentira. Saben que los que son de Argentina saben que estoy jugando. ¿Y vos qué edad tenés ahora, querido? Tengo 21 años. 21 años. ¿Hace cuánto que sos católico? Soy católico exactamente, de hecho todavía recuerdo la fecha, empecé a ser plenamente católico el día 24 de enero del año 2022. 24 de enero del año. Ah, sí, pero lo tenés grabado acá, lo tenés, hermano. Lo Yo tengo sí. grabado, sí, perdón, lo tengo grabado porque fue el día que comulgué después de muchísimos años de ser protestante. Muchísimos años de ser protestante. Viste que a mí me suelen tirar, lo que pasa es que vos nunca fuiste evangélico, lo que pasa es que vos nunca fuiste protestante. ¿Vos cuántos años fuiste protestante, hermano? Fui protestante desde mis 11 años aproximadamente. 11 años. Vos dijiste ahora tenés 22. Sí, O sea, de los 21. 11 años... ¿Cuánto? 21. Ok, de los 11 años a los 19 aproximadamente, fuiste evangélico, fuiste protestante. Sí, fue más o menos por esa edad, aunque igual mi familia ya tenía pensamientos, protestantes desde antes, solo que no era practicante porque pues estaba muy chico para conocer la fe protestante. Ok, entonces vos no es que venís de una cuna católica. ¿Tu familia tenía como una inclinación hacia el evangelicalismo? Mi familia, si bien es cierto de que mis abuelos por parte de mi padre eran católicos y mis abuelos por parte de mi madre eran evangélicos ya en ese tiempo, mi familia como que se inclinaba un poco a la iglesia católica, pero no estaban tan convencidos. Era como una mezcla entre catolicismo y protestantismo muy extraña. Ok, y en ese contexto nacés vos, venís vos y empezás a los 11 años a congregar en una iglesia evangélica. ¿De qué denominación era esa iglesia? Era pentecostal. Pentecostal. Ok, los pentecostales muchas veces, no digo que sea tu caso, después te lo voy a preguntar, los pentecostales muchas veces son bastante anticatólicos. ¿En tu caso era así, hermanazo? Sí, de hecho, inclusive yo me consideraba muy arduamente anticatólico en esa temporada. ¿A qué llamás considerarme muy anticatólico? O sea, ¿qué era lo que pensabas, lo que decías? ¿Qué era? Pues ya sabes, las típicas argumentaciones trilladas de no, que los católicos son idólatras, que el Vaticano puede acabar con la pobreza mundial 2 veces si no lo hace, y cosas tipo así, ¿no? Atacando más que nada. I could do this if I wanted to. Back on the grind. Let's do this. Great, now A la imagen de María y a la imagen de los dogmas de la Iglesia Católica. Mirá, o sea, los católicos, ¿eran para vos hermanos en la fe los católicos? No, yo consideraba a los católicos un poco más que hijos del diablo, básicamente. ni yo llegué a tanto, che. Ok, bien, buenísimo. Y a ver, de 11 años a 19 aproximadamente, habrás hecho un recorrido, escuelita dominical, grupo de jóvenes, preadolescentes, y ya
llegando a los 18, 19 años, ya interactuando con los más adultos. ¿De verdad fuiste evangélico? ¿Te considerás de haber conocido la fe evangélica? Me considero que sí estuve presente dentro de mi iglesia, participando tanto en actividades con los jóvenes como cuando nos llamaban a los jóvenes a hacer actividades con los niños y también conociendo mi fe, ¿no? Porque yo desde aproximadamente mis 15 años empecé a profundizar un poco en lo que es la teología y la filosofía. Y pues bueno, también empecé a profundizar en mi fe en esos aspectos, así que sí me considero que estuve dentro tanto de las actividades de mi iglesia como dentro en cuestión teológica. Ok, bien, buenísimo. Pero de repente te haces católico, hermano. O sea, a mí me llama mucho la atención y digo, ¿cómo es el proceso? De repente hay gente que es un poco más ecuménica, más abierta, no es una anticatólica. Entonces vos decís, bueno, está bien. A ver, quizás se sentó, tomó un par de café con un par de católicos, estuvo estudiando, que esto, que el otro, y es como que no considerás tan extraño el que una persona termine siendo católica, ¿no? Pero cuando venís de un trasfondo anticatólico, en donde vos decís, mirá, estos de acá son unos hijos del diablo, son unos idólatras, el Papa es el anticristo y cosas por el estilo, terminar siendo católico a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cómo comienza el proceso? O sea, ¿cuál fue aquella cosa que a vos te empezó a abrir el camino al considerar al menos el caso de la fe católica? Todo comenzó desde que, bueno, intentando profundizar en mi fe, estudiando teología y filosofía, conocí, empecé a estudiar un poco más porque mi acercamiento hacia la teología era más que nada dogmática, no era tanto de teología natural, que son cosas referentes a la existencia de Dios, en pláticas con ateos y con agnósticos y demás. Ya cuando empecé ese tema, aproximadamente a los 17 años, porque antes era más que nada teología dogmática, me topé pues precisamente con esa parte, ¿no? Los argumentos a favor de la existencia de Dios, que si el Kalam, que si los argumentos cosmológicos en su gran variedad, y de repente me topé con porque yo tenía un círculo de amigos que igual éramos teístas, defensores de la existencia de Dios, me topé con los argumentos de las guías tomistas, y estudiándolos y sí, haciendo un análisis, me parecieron los argumentos fantásticos, las 5 vías. Entonces, yo dije, ¿quién habrá hecho estas 5 vías, no? Porque me pareció una persona extraordinariamente inteligente la persona que los hice. Me topé con el teólogo más importante de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un bebé de pecho, un aprendiz, un muchacho que capaz que tenía un poco de tiempo libre y se puso a pensar, diríamos algunos, ¿no? Nada, qué bebé de pecho, un crack, un titán, un grosso, amigo. No te cruzaste con un Santiago Alarcón, te cruzaste con Santo Tomás de Aquino. ¿En qué te cambió la obra de Santo Tomás de Aquino? Haber estudiado las vías tomistas y demás aspectos de su filosofía, como lo es la actipotencia, el ilemorfismo, lo de la división que hace entre ente y esencia y todo ese tipo de cosas, me hicieron ver, no, este tipo es súper mega inteligente. Y pues empecé a estudiar su vida y me chocó bastante que tan inteligente que era y era católico. O sea, yo no... Era un idólatra. Yo no lograba. Sí, yo dije, o sea, ¿cómo una persona tan inteligente es posible que sea católica? No me cabía en la cabeza, no me entraba en la cabeza. Entonces, claro, vos te encontrás diciendo, loco, este tipo es un crack, la tiene superatada y de repente te das cuenta con que era un idólatra, era un venerador de María, era, no sé, un hijo de la gran ramera, Babilonia, la Iglesia Católica. Claro, no, fuera de broma, más allá de todo el sarcasmo, te da que pensar, ¿no? Yo he escuchado casos, salvando las distancias, yo he escuchado casos similares de gente que seguía a Dante Urbina. Yo recuerdo como evangélico, a mí me encantaba Dante Urbina como apologista, y yo sabía que era católico, pero había un montón de gente que durante un periodo de tiempo, Dante Urbina, o sea, más que nada se encargaba en defender el caso de la existencia de Dios. Y había un montón de evangélicos que lo seguían, lo tenían allá arriba, lo invitaban a charla, esto, que el otro y demás. Y cuando se enteraban que era católico, decían, che, loco, ¿cómo puede ser que un tipo tan despierto como este sea un adorador de yesos? ¿Se entiende? Más o menos una misma impresión te causó a vos.
Sí, bueno, de hecho igual haber conocido a Dante Urbina, porque bueno, en ese entonces quien me parecía que daba la mejor explicación de las vías y también de la forma más detallada era propiamente Dante Urbina y también descubrí que era católico, entonces era como tipo, o sea, ¿por qué las personas, tanto Santo Tomás como Dante Urbina, como muchas personas que seguía, por ejemplo, el doctor Agustín Echeverría también era católico? Yo dije, Otro crack. no, o sea, Que lo vamos a cómo es tener posible? probablemente dentro de poquito. Dentro de poquito tengamos ahí un pregúntale a un teísta con el profesor Agustín, con Enrique y con Dante. Se viene, prepárense. Claro, o sea, el profesor Agustín Echevarría es, si yo no me equivoco, es director del departamento de filosofía o de teología de una universidad allá en España, o estoy equivocado. Sí, de la Universidad de Navarra. Claro, no es un apologista rebuscado que busca blogs en internet para defender el caso de la existencia de Dios. El tipo es crack. De hecho, es o sea, el doctor Agustín Echeverría, si no estoy equivocado, es discípulo del doctor Ángel Luis González, que a su vez fue discípulo de Cornelio Fabro, uno de los tomistas, uno de los mejores tomistas de la historia, Cornelio Fabro. Vos te relacionás todo con bebé de pecho. Encontraste todo bebé de pecho, hermano. Sí, claro, o sea, yo el tomismo en ese tiempo lo estudié bastante a profundidad y fue por eso que me llamó mucho la atención el caso de Santo Tomás, ¿no? Que fuera católico y la verdad sí me chocó ver de que no, una persona tan inteligente, ¿cómo puede ser adorador de imágenes? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser lo otro? O sea, si se pone a pensar tanto y desarrollar tanto sus argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿cómo es que no se da cuenta que la religión en donde está incorrecta? O sea, era lo que yo pensaba. Sí, sí, sí. Y eso también me parece que es un llamado de atención. Perdón por las reiteradas menciones a mi amigo Dante Urbina en este stream, pero esto es algo que a mí me llama la atención poderosamente, porque no consigo entender cómo yo era evangélico, yo estaba dentro de los círculos de apologética cristiana evangélica en redes sociales. Yo los conozco a todos, muchachos. Y yo conozco la admiración que hay en el mundo evangélico, o que había en su momento, en el mundo evangélico por parte de apologistas y cristianos interesados en el tema, a Dante Urbina, porque decían, es un genio defendiendo el caso de la existencia de Dios, pero cuando se puso a defender el caso de la fe católica, automáticamente ese genio se volvió un ignorante, un manipulador, un deshonesto. Entonces, yo me pregunto, honestamente, y le hago la pregunta a esos los que están del otro lado, digo, ¿cómo puede ser que de la noche para la mañana, por ser católico, alguien pase de ser un ejemplo a seguir a ser básicamente un hijo del diablo? Honestamente, no puedo responder esa pregunta, pero perdón, no te interrumpo más. Ok, y lo encontraste a el doctor de la iglesia Santo Tomás de Aquino. ¿Y cómo continuaste con eso? Bueno, después de eso, obviamente me llamó la atención bastante, pero dije, bueno, a lo mejor en algo se tenía que equivocar Santo Tomás, no podía tener la razón en todo. Entonces, después empecé a estudiar algunos dogmas de la iglesia un poquito más a profundidad, como por ejemplo lo que es el caso de la unión hipostática, lo empecé a estudiar un poquito más a profundidad. Y bueno, también esa parte me interesó bastante de la congregación en donde estaba, porque bueno, había muchas personas de la congregación en donde estaba que no creían en la unión hipostática, que creían que Jesús aquí en la tierra era un simple hombre y ya está, o sea, que no vino como Dios aquí a la tierra. Y, o sea, eso se lo preguntaba a unas personas dentro de mi misma congregación. Se lo preguntaba a unas personas, me decían que sí, se lo preguntaba a otras personas, me decían que no. Se lo pregunté al pastor, él sí creía en la unión hipostática. Pero bueno, a partir de eso me empezó a llamar la atención el tema de cómo es que hay tanta división dentro de una misma congregación, ¿no? O sea, lo creo de que, no sé, tengamos división con los bautistas, con los presbiterianos, pero dentro de una misma congregación me pareció extraño, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces, Perdón, me das el pie ideal. ¿Sabes qué? Hay mucha gente en redes sociales, apologistas protestantes en redes sociales, que muchas veces nos venden una realidad que es otro universo. O sea, dentro del multiverso, capaz que en su imaginación existe dicha realidad, pero en el mundo real no es así. O sea, no solamente, y esto lo digo porque sé que es así, porque durante 13 años fui evangélico. eh,
no solamente en el mundo protestante hay divisiones denominacionales, sino que ni siquiera digo dentro de la misma denominación, dentro de la misma comunidad local hay diferentes perspectivas respecto a la teología fundamental, aquello que es fundamental para lo que es el Evangelio. Y es por causa de eso, por esa gran variedad de ideas que hay dentro de una comunidad local, es que se dividen esas comunidades locales y se siguen dividiendo. De hecho, a mí me ha tocado atravesar por varias divisiones dentro de la iglesia en donde congregaba y había un hombre que decía, una chica, no importa, decía, mirá, yo la verdad que esto creo que no es así, yo creo que es así. Se ponían a discutir, claro, como nadie tenía la suficiente autoridad como para hacer de su opinión lo vinculante, por así decirlo, bueno, cada uno tomaba su rumbo y se iban separando y abriendo sus propias comunidades por causa de estas divisiones que hay dentro, ni siquiera de las denominaciones, ni siquiera del protestantismo, sino dentro de las comunidades locales, compuestas muchas veces por, no sé, 30, 40 personas, y mismo así hay divisiones adentro. Claro, sí. O sea, ¿Es así o no es así, hermano? Confirmame si es así o no es así. Sí, dentro de la misma congregación donde yo me encontraba igual, o sea, ahí literalmente cada cabeza es un mundo, cada cabeza cree las doctrinas que no diría mejor le convengan, sino las doctrinas que tal vez su percepción les da para entender, otros no creen otras doctrinas, etcétera, etcétera. Es muy variada la cantidad de doctrinas que se creen y que no se creen dentro de una comunidad. Después de eso, como yo dentro de mi círculo de amigos que te comento, que éramos teístas, muchos de ahí eran católicos. Y recuerdo específicamente una de las partes cuando empecé a conversar con un amigo sobre el tema de las imágenes. Yo no estaba tan preparado sobre el tema de las imágenes, o sea, sí tenía cierto conocimiento como protestante, pero no estaba tan preparado. Y mi amigo católico me dio una cátedra, pero terrible en el tema de las imágenes, ¿no? Y bueno, yo estudiando ese mismo tema de las imágenes, de que si era pecado o no era pecado tener imágenes, llegué a concluir como protestante que el tener imágenes representativas para no sé, representar a Cristo, representar a algún santo, no era pecado. Más sin embargo, yo dije, no, pues está bien, no es pecado, pero voy a seguir siendo protestante. No, eso no cambia nada en mi perspectiva. Después, o sea, cuando vos llegaste a la conclusión de que las imágenes para representar a Cristo o a los santos no es pecado, eso no fue razón suficiente para vos hacerte católico. Vos seguiste siendo protestante, pero entendiendo que esto no era pecado. Es correcto. Eso es muy interesante porque muchos evangélicos van a sostener, no, esto es pecado. No. Te lo puede decir alguien que entendió que eso no era pecado y mismo así siguió siendo protestante. De hecho, llegó un punto donde consideraba a la Iglesia Católica como iglesia verdadera, pero seguía siendo protestante. ¿Por qué? Porque consideraba que la Iglesia protestante también era iglesia verdadera porque predicaba a Cristo, porque esto, porque lo otro, ¿no? Porque, entonces, pues, bueno, ya... Sí. Porque ya había varios dogmas de la Iglesia que consideraba falsos, que estudiándolos un poco, realmente me dieron la impresión de que eran verdaderos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, tenemos el tema de las imágenes. Ok, salteaste ese obstáculo. ¿Cuáles fueron otros obstáculos que de repente necesariamente los tuviste que saltear? Por ejemplo, el tema de la Teotokos. El tema de la Teotokos me causaba ruido. No lo rechazaba así tajantemente, pero me causaba bastante ruido. Pero ya analizando, como te había comentado, estaba estudiando un poco más el tema de la unión hipostática. María no podría ser solo madre de Jesús porque se estaría apelando a una de las dos naturalezas de Cristo, nada más, eso sería caer en nestorianismo, ¿no? Entonces, se tendría que llamar a María plenamente como madre de Dios. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo tenía dos naturalezas, una humana y una divina. Entonces, ese fue otro tema que solté y dije, bueno, los católicos aquí tienen la razón también, ¿no? María es madre de Dios. Sí, ok. Y el caso, a mí, te soy honesto, vos sos un tipo que le gusta mucho la filosofía, ¿no? Es un tipo que no sé si estás en camino a una formación
académica, en filosofía? ¿Vos estás estudiando algo al respecto o no? ¿Lo haces simplemente como pasatiempo? Bueno, en el aspecto de la teología, tengo diplomados de teología. De hecho, hablando más de un aspecto teológico, si Dios lo permite, el próximo año voy a entrar a estudiar la carrera de teología en la Universidad Pontificia de Madrid. Ok, ojalá que así sea. Necesitamos gente formada como vos, hermanazo. Ahora, hay algunas cosas que son, desde mi humilde punto de vista y con mi gran ignorancia, son contradictorias. Por dar un ejemplo, o caen en ciertas falancias, redundan en falacias, o están justificadas a partir de falacias. Un ejemplo, el caso de la sola escritura, hermano. ¿Qué te pasó con la sola escritura? De hecho, el tema de la sola escritura fue la primera cosa que dejé de creer como protestante, porque bueno, siempre apelaba yo al no, es que los católicos tienen esto, pero no lo dice la Biblia, entonces es falso. Tienen esto, pero no dice la Biblia, entonces es falso. Entonces, ya habiendo quitado mi perspectiva, por ejemplo, con el tema de la Teotocos, con el tema de las imágenes, dije, bueno, si estaba equivocado en estos aspectos, puedo estar equivocado en más aspectos de la teología que estoy siguiendo. Y empecé a profundizar, por ejemplo, lo primero que empecé a estudiar fue el tema de la sola escritura, ¿no? Y bueno, me topaba con muchas contradicciones con el tema de la sola escritura. Yo como defensor de la existencia de Dios que era, había algo que refutaba muy seguido, que es el cientificismo. Y el cientificismo peca del mismo error que peca la sola escritura. ¿El cientificismo qué dice? El cientificismo dice que solo la ciencia puede dar verdades objetivas válidas, no la filosofía no puede hacerlo. Pero pasa que esa frase de que la ciencia solo puede dar frases objetivas no puede ser demostrado por el método científico. Entonces cae en una contradicción. Lo mismo pasa con la sola escritura. La sola escritura que dice que solo la Biblia es infalible, pero pasa que eso no puede ser demostrado con la escritura. Entonces es la misma contradicción que el cientificismo, ¿no? Y el punto cuando yo dejé de creer totalmente en la sola escritura, porque ya tenía bastantes dudas, pero el punto clave fue el debate de José Plasencia con Jonathan Ramos sobre sola escritura. Ese fue el punto. Pará. O sea, hay un famoso, icónico, histórico debate en redes, para los que no lo hayan visto, búsquenlo en internet. José Plasencia, apologista católico, versus Jonathan Ramos, filósofo protestante, respecto al caso de la sola escritura, que si yo no me equivoco, acá Moa lo ha moderado. Yo fui el moderador de ese debate, si no me equivoco. Si no estoy mal, sí, creo que sí. Que fue el día en el que el filósofo Jonathan Ramos insinuó, podríamos decir, en realidad no fue tanto una insinuación, sino fue más una declaración, que el canon podría estar abierto. Es correcto. Ese debate, la verdad que en mí también marcó un antes y un después. Para ese momento vos todavía eras protestante. Todavía era protestante, solo que ya tenía mis dudas sobre ciertos dogmas del protestantismo. ¿Y ese debate en qué te cambió, hermanazo? El debate justamente me abrió una perspectiva que yo no conocía, porque bueno, yo no conocía el argumento de que, bueno, si sostienes la sola escritura, no tienes cómo justificar racionalmente el canon bíblico. El canon bíblico dentro del protestantismo es una verdad de fe, porque no puedes ser protestante si crees en un canon de 73 libros. O sea, es algo claro dentro del protestantismo, ¿no? Los protestantes creen en un canon de 66 libros, es un canon cerrado. Pero el detalle está en cómo demostramos que ese canon está cerrado y cómo demostramos que son 66 libros. Es otro aspecto que dentro de la sola escritura no se puede justificar. Sí, es cierto. Eso es, desde mi humilde punto de vista, la gran piedra en el zapato. Mirá que tiene varias piedras en el zapato el problema de la sola escritura, ¿eh? Pero la gran piedra en el zapato es el caso del canon bíblico, ¿no? Porque necesariamente todos los cristianos debemos creer en las escrituras. Yo no creo que un protestante esté en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Tienen que creer en las escrituras, tienen que creer en que esto es palabra de Dios. Bien, buenísimo. ¿Cómo sabés que es palabra de Dios, no? Si supuestamente la fuente que te comunica todas las cuestiones respecto a la fe es la escritura, caes en una circularidad porque estás presuponiendo aquello que necesariamente debes de demostrar. Sí, es correcto. Y de hecho, bueno,
pensando después un poquito más el caso, se me vino a la mente un silogismo pues, facilito de explicar, ¿no? La premisa uno es de que el canon bíblico es una verdad de fe, utilizando el caso de la escritura, ¿no? La segunda premisa, solo la escritura tiene verdades de fe, según el protestantismo, por lo tanto, el canon bíblico debe de ser demostrado mediante las escrituras. Si no se puede demostrar mediante las escrituras, no es una verdad de fe para el protestantismo. Exacto. Ese silogismo me parece muy, muy interesante, o sea, es lo que muchas veces hemos expuesto, ese es la gran piedra en el zapato. ¿Y qué pasa cuando se te cae la sola escritura, hermano? Cayéndoseme la sola escritura, se vino abajo básicamente todo mi protestantismo, porque bueno, ya no creo en la sola escritura. ¿Qué opciones me quedan? ¿Me vuelvo agnóstico? No es una opción, porque tengo fuentes para demostrar la existencia. ¿Me vuelvo ateo? Mucho menos. ¿Me vuelvo católico? Dije, no sé. La otra era volverme judío. No me puedo volver judío. ¿Por qué? Porque pues, los judíos no consideran a Cristo como Dios, ¿no? Entonces, la única opción que me quedaba era volverme católico, si, aún siendo cristiano. Y dije, no lo sé. Pero sí, me chocaba esa parte, ¿no? Fue una lucha interna, básicamente, el dar el salto al catolicismo, porque bueno, dejando de creer en la sola escritura, solo me quedaban esas opciones, porque protestante no podía seguir siendo, después de ya no creer en la sola escritura. Entonces, pues fue que empecé a empezar un poquito mi formación en el catolicismo, todavía no siendo católico, pero ya considerándolo como una opción viable. Cuando a mis 14 años, no, jamás, yo jamás en mi vida voy a ser católico, no, o sea, básicamente decía, Dios me libre de ser católico. Entonces, a partir de eso fue que... Acá hay un punto que es muy importante, Rafa, o sea, toda la teología protestante, toda esa construcción de ese gran edificio que es la estructura teológica protestante, toda la justificación de sus interpretaciones, múltiples doctrinas y demás, se sostiene en la base de la sola escritura. Si la sola escritura es falsa, todas las conclusiones posteriores a partir de ese método o a partir de ese principio epistémico, como suelen decir, toda esa construcción se va a desmoronar, se va a caer. Y se me fue Rafa. ¿Qué pasó? A ver si entra para el final. Se me desconectó Rafa. Ahí volvió. Ahí me volviste. Sí. Tranquilo. Entonces, decía, se te cae todo, hermano. ¿Qué haces? Porque, claro, la única justificación que hay para concluir de que ciertas doctrinas protestantes son verdaderas es si la sola escritura es verdadera. Entonces, para mí el gran debate entre católicos y protestantes es el debate de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? ¿Es solo la escritura la máxima y última autoridad porque es inspirada y por ende es autoridad infalible? ¿O hay otras autoridades? A mí me parece que ese es el gran debate. No sé qué opinás. Sí, es uno, básicamente yo consideraría el tema de la sola escritura uno de los pilares, o tal vez el pilar más fundamental del protestantismo, ¿no? Porque una vez dejas de creer en la sola escritura, no puedes seguir siendo protestante al mismo tiempo que si ya no crees la justificación por la sola fe, no puedes seguir siendo protestante, ¿no? Entonces, aunque yo diría que la sola escritura es un poquito más fundamental, ¿por qué? Porque ¿en qué se basan los protestantes para decir que los católicos están equivocados, que esto, que lo otro es en la escritura únicamente, ¿no? Entonces, en decir, no, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está esto otro en la Biblia? Hay otros dogmas, como por ejemplo, si la salvación se puede perder o no, que puedes creer o no creer perfectamente y seguir siendo protestante, ¿no? Por ejemplo, está el caso de los arminianos, de los calvinistas, pero sí, el tema de la sola escritura, de si lo crees o no lo crees, marca el punto de si sigue siendo protestante o no sigue siendo protestante. De hecho, es llamativo porque muchos hoy por hoy van a empezar a decir, bueno, no, la sola escritura no es un dogma, es un principio epistémico. Entonces, dado que no es un dogma, yo entiendo que aquello que no es dogma, podemos no creerlo. Ahora, la pregunta es, ¿se puede no creer, se puede uno no suscribir a este principio epistémico y seguir siendo protestante? No. Por ende, aunque no lo quieras admitir, es un dogma. Sí. Sí, dicen que es un principio epistémico, pero en la práctica es un dogma. Es un dogma, no lo podés rechazar. No hay alternativa a ello. Por ende, al no haber alternativa a ello, y muchachos, reconózcanlo,
salgan del closet. Entonces, pasó todo esto y te empezás a considerar ya la posibilidad del catolicismo. Sí, una vez habiendo considerado esa misma posibilidad, empecé a estudiar un poco más porque ya conocía el tema de los padres de la iglesia, solo que no los había estudiado tan a profundidad. Y ya, pues empecé a estudiar un poquito más el tema de los padres de la iglesia, ¿no? Y fue ahí donde pude hacer como que más fácil el acceso a ser católico, ¿no? Porque yo dije, no, empecé a estudiar los padres de la iglesia y dije, no, o sea, ¿cómo los cristianos que eran discípulos de los apóstoles van a seguir estas prácticas? Esto es catolicismo puro y duro, el tema de los padres de la iglesia y las prácticas que realizaban, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció bastante curioso y fue ahí donde dije, no, entonces, si ellos que eran discípulos de los apóstoles seguían estas prácticas, ¿cómo vamos a considerar que ellos están equivocados siendo discípulos de los apóstoles y que nosotros estamos en lo correcto muchísimos siglos después y con una perspectiva de las escrituras totalmente diferente, no contando el contexto histórico, cultural, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí me pareció un poco arrogante pensar de esa manera, o sea, ¿cómo voy a interpretar las escrituras a ojos de 2021, 2022, 2023, ¿no? Cuando las escrituras se tienen que interpretar bajo un contexto cultural, bajo un contexto histórico, y pues bueno, a partir de que empecé a estudiar un poco los padres de la iglesia, fue ya donde se me abrió más la perspectiva y dije, no, entonces, voy a seguir por este camino, evidentemente, voy a estar orando, voy a estar pidiendo la ayuda de Dios para saber si estoy tomando un camino correcto. Y de hecho, en esa época tuve una conversación con Dante Urbina sobre que me estaba haciendo católico, porque Dante Urbina yo lo conozco desde hace ya mucho tiempo, somos amigos, y pues bueno, le estaba comentando, no, es que él sabía que yo era protestante y que me estaba convirtiendo al catolicismo, que ahora le conté, me dijo, no, entonces lo que tú tienes que hacer es, primero que nada me dio una explicación de por qué es más consistente la postura católica que la postura protestante y me dijo, entonces lo que tienes que hacer ahorita es no resistas esa gracia que estás recibiendo por parte de Dios, no resistas esas cosas que estás recibiendo y que inclusive era probablemente Cristo en la Eucaristía el que me estaba llamando a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, otro tema, el de la Eucaristía, igual fue, de hecho, el tema de la Eucaristía fue el punto de decir, no, voy a ser católico sí o sí. Porque, bueno, mira, justo me quería meter en ese tema y ya, perdón, pero por una cuestión de tiempo tengo que ir aterrizando, pero no me quiero ir sin que toques este tema. El tema de la Eucaristía. Porque vos sos un flaco que está metido a full en el tema de la filosofía, le gusta mucho la filosofía y demás, y es un tema súper complejo para aquel que es un neófito como yo, ¿no? ¿Cómo puede ser de que después de la consagración de los elementos, ya el pan no sea pan común, sino sea Cristo? ¿Cómo lo procesaste a eso? ¿Cómo lo viviste al tema, intelectualmente hablando, el tema de la Eucaristía y cómo fue que te llamó? El tema de la Eucaristía, ya cuando era protestante, consideraba que tenía errores filosóficos porque, bueno, dentro de lo que es el marco aristotélico es imposible que permanezcan los accidentes sin que permanezca la sustancia, ¿no? Y desde ahí ya como que tenía cierta lejanía hacia el tema de la Eucaristía y era algo que me impedía dar el paso a seguir siendo católico, ¿no? Pero igual, me fui con el más grande referente de la teología de la historia, Santo Tomás. Santo Tomás ofrece una explicación de cómo es posible que los accidentes permanezcan si la sustancia ya no es pan, sino la sustancia es el Cristo completo, ¿no? Entonces, algo que no se toma en cuenta en el tema de sustancia y accidente en el marco aristotélico, Aristóteles no era teísta cristiano, es decir, no creía en un Dios creador. Por lo tanto, para él era imposible que se realizara esta acción. ¿Por qué? Porque la sustancia era el aspecto más fundamental, el aspecto más íntimo de la realidad de las cosas, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, no era posible que se fuera la sustancia y se quedaran los accidentes. En el caso del cristianismo, nosotros vemos que la sustancia se llega a la sustancia del cuerpo de Cristo
y permanecen los accidentes. Pero ¿cómo es que permanecen los accidentes? ¿Por qué? Porque los accidentes dependen más de la causa primera, que es Dios, que de la causa segunda, que es de la sustancia. Por lo tanto, Dios, como causa primera, puede mantener los accidentes en la existencia porque depende más de Dios que de la sustancia los accidentes para existir, y no hay ningún problema teológico ahí. Pero bueno, igual basándonos en esto, porque los protestantes suelen decir, no, es que en el marco aristotélico eso es imposible. A ver, también en el marco aristotélico es imposible la conversión de agua en vino, en el marco aristotélico también es imposible que un niño, en este caso Cristo, nazca virginalmente de María, por ejemplo. Entonces, dentro del marco aristotélico el cristianismo es imposible. Pero es que no somos aristotélicos, somos cristianos. ¿Y cuál es el filósofo cristiano más grande de la historia? Santo Tomás. Entonces, no tenemos que tomar a Aristóteles como referencia, sino a Santo Tomás. En este caso, Santo Tomás ofrece una alternativa que cuando yo la estuve estudiando me pareció bastante razonable y dije, bueno, la Eucaristía es intelectualmente hablando y razonablemente hablando posible. Falta ahora por qué es posible. Empecé a estudiar el caso de la Eucaristía desde las Escrituras y desde los padres de la Iglesia y dije, no, o sea, en la Eucaristía está el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Cristo, sí o sí, no hay otra alternativa. Entonces fue ahí donde dije, si yo siempre estuve buscando a Cristo, siempre estuve buscando la comunión más plena con Cristo, y en las misas está el Cristo completo presente, ¿qué me impide seguir siendo católico? Y fue ahí donde di el salto, no, soy católico. Y fue el día, de hecho recuerdo que ese día tenía prisa, pero dije, ¿qué es más importante, lo que yo tengo que hacer durante el día o estar en una comunión plena con Cristo? Fue ese día 24 de enero de 2022, en una misa de 7 de la noche, donde fui a misa por primera vez después de muchísimos años. Bueno, no fue la primera vez, porque ya había ido a misa antes para estudiar un poco el caso de la misa, pero ya fui dispuesto a recibir la Eucaristía, ya habiéndome confesado, evidentemente. Cuando el padre llamó a que vayamos a comulgar, yo recuerdo que cuando estaba caminando, todos mis años como protestante, como que se estaban yendo, me venían a la mente y se iban. Este es el final de todo, se me vino a la mente, de todo el protestantismo. Ya recuerdo que cuando me arrodillé para recibir la Eucaristía, me dijeron el cuerpo de Cristo y dije amén. La recibí y no sé, como que yo dentro de mí sentía como que algo había entrado en mí, ¿no? Algo, no sé, fue una experiencia inexplicable, la verdad. Y la verdad fue una experiencia también muy bonita, no sé, con palabras me es difícil explicarlo, pero sí, fue probablemente la mejor experiencia de mi vida ese día. ¿Podrías, vos crees que conociendo esta verdad respecto a la Eucaristía, ¿se puede seguir siendo protestante? Es imposible que una persona tenga este conocimiento de que en la misa esté la presencia real de Cristo completa y seguir siendo protestante. No, el amor, bueno, en teoría un protestante debería tener amor por Cristo. Y si Cristo está plenamente en la misa católica, un protestante tiene que sí o sí volverse católico. Hermano, te agradezco muchísimo por estar acá. Te pido perdón, llegaste justo al final del stream y ya me tengo que ir porque me van a matar abajo. Pero te agradezco mucho, hacía mucho tiempo que tenía ganas de escucharte. Sí, igual, muchísimas gracias por pues, prestarme el espacio, ¿no? Para poder contar este testimonio que ya había contado en el canal de José Plasencia. Así que muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande, Rafa.